Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en relación con COVID-19. Existen en estos momentos más de 1,700 casos del coronavirus en el Valle Central. En el condado de Fresno existen 633 casos, 8 muertes y 223 recuperaciones. El condado de Merced cuenta con 143 casos, 3 muertes y 81 recuperaciones. Funcionarios de salud revelaron que una persona se creía que se había recuperado, pero volvió a salir positivo. El condado de Madera tiene 51 casos con 3 muertes y 30 recuperaciones. El condado de Mariposa ha reportado 13 casos al sur del valle. El condado de Tulare tiene 757 casos con 40 muertes y 144 recuperaciones. El condado de Kings tiene 172 casos con una muerte y 25 recuperaciones. El gobernador Gavin Newsom anunció que California entrará a la segunda etapa de reapertura a finales de esta semana. El gobernador dice que el estado estará dejando que algunas regiones reabran su economía. Newsom informó que comunidades que cuenten con los requisitos de seguridad apropiada y muestren una modificación para mantener a su comunidad a salvo, posiblemente recibirán un certificado de reapertura. El gobernador también agregó que estarán revelando las normas este jueves que permitirán que tiendas ofrezcan la opción de que personas recojan sus productos por vehículo a finales de esta semana. Clothing, bookstores, music, toys, sporting goods stores, florists with Mother's Day coming up, other sectors, other businesses within that retail sector, and the supports and the accessory support on logistics and manufacturing within and around those sectors will be allowed to move forward. Negocios de ropa, libros, música, juguetes, artículos deportivos y florerías podrán abrir sus puertas este viernes. El gobernador agregó que el estado estará trabajando en conjunto con las universidades para entrenar a personas en maneras de cómo rastrear dónde se encuentra el virus. La meta del programa es de entrenar a cerca de 3,000 personas. La primera clase se ofrecerá este miércoles por línea. Y en estos momentos personas están recibiendo la prueba del coronavirus en el gimnasio del Colegio Comunitario de Fresno. Las pruebas están siendo proporcionadas por una compañía. Por el momento las pruebas se están llevando a cabo por cita. Una mujer comentó que decidió hacer la prueba tras cuidar de alguien con el virus. They only let one person in the whole entire gym at a time, so it's very safe, and they're disinfecting the chair that you sit in when you do the test, and it was really simple. The stuff on the internet made it seem like it was going to be Se le dará a pacientes sus resultados en 48 horas. Funcionarios de salud dicen que esperan el poder hacer la prueba a 130 personas por día. Por otro lado, todos los residentes del condado de Merced podrán recibir la prueba del coronavirus. La nueva locación para tomar esa prueba abrió esta mañana en el Merced County Fairgrounds. Se espera que el lugar provee 100 pruebas de COVID-19 adicionales cada día. Personas tienen que hacer una cita si desean hacerse la prueba. Puede hacer una cita por línea o teléfono de lunes a viernes a las 7 de la mañana a 7 de la noche. Y algunas órdenes federales en cuestión de distancia social han llegado a su fin en ciertos estados. Pero algunos expertos dicen sentirse consternados de que esto causará un aumento en casos relacionados con la pandemia del coronavirus. Durante el fin de semana, algunos residentes de estos estados comenzaron a reunirse en lugares públicos luego de que las restricciones llegaran a su fin. Mientras tanto, otros se pasaron el fin de semana manifestando, pidiéndole a sus estados la reapertura de la economía, agregando que en sus opiniones la cuarentena está causando más muertes, pero expertos dicen que ese no es el caso. We think that for many states that are reopening, that there will be potentially an increase in the number of infections as a result of this reopening. De acuerdo a expertos, los Estados Unidos contará con más de 150,000 muertes relacionadas con el virus para el mes de agosto. En otros casos, la línea de cruceros Carnival Cruise anunció que esperan el poder ofrecer sus servicios nuevamente para el mes de agosto. Representantes informaron que piensan iniciar sus operaciones para el primero de ese mes y contarán con un total de 8 barcos, agregando que le han puesto una pausa a sus operaciones al norte de América hasta el 31 de agosto.
Por su parte, 3 aerolíneas ahora requieren que sus pasajeros y empleados usen máscaras. JetBlue, Delta y United informaron que todos tendrán que usar una protección. Las máscaras son requeridas a todo momento. Las aerolíneas American Airlines y Alaska también le pedirán a sus pasajeros que hagan esto comenzando el 11 de mayo. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios que se aproximan al valle esta semana. ¿Cómo estás, AJ? ¡Feliz lunes! Hola, Desiree. Feliz lunes. ¿Existe? Ok, sí. 84 grados en Fresno ahora. Es más cálido de ayer. 85 en Madera, 84 en Hanford, Visalia, 82, 80 grados exactamente en Los Banos. Y el satélite y radar dice soleado en el Valle Central, sin vientos, significa temperaturas van a estar más cálidas esta semana. Futurecast dice soleado y mayormente soleado en las montañas para el mañana y temperaturas en el valle van a estar más cálidas. 87 grados en Fresno, 89 en Visalia, 89. Casi 90 grados en Hanford y Mendota y Los Banos, 88 en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno, soleado, va a estar soleado cada día esta semana. Temperaturas van a estar más cálidas cada día y los 90s regresan el jueves. El sábado va a estar el más caliente de este año. Desiree, regreso contigo. Lo que me gusta escuchar que va a estar soleado toda la semana. Gracias, AJ. De ahora en adelante se permitirán servicios religiosos mientras personas se queden dentro de sus vehículos en el estado de California. Y una iglesia en Fresno ha comenzado a poner en prueba esta nueva manera de reunirse. Docenas se reunieron en Lifebridge Community Church este domingo. El pastor de la iglesia comentó que enfrentaron algunos retos, pero que valió la pena. People are hurting right now, and so to be allowed to have a drive-in church experience like this, to be able to protect people, and people can enjoy the service from the safety of their own vehicles. It's really nice to... La iglesia también planea el regalar alimentos cada viernes por la noche, agregando que piensan hacer entregas a domicilio para esas personas que tengan más riesgos de ser contagiados con COVID-19. También piensan repartir regalos para el Día de las Madres este sábado, comenzando a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Y personas podrán recibir un corte de pelo en la ciudad de Parlier ahora que la ciudad le ha permitido a peluquerías y salones de bellezas el reabrir sus puertas. Líderes de la ciudad de Parlier dicen que están trabajando en maneras de monitorear a cada negocio para que sigan las normas del CDC. Algunos residentes dicen que piensan que esta decisión los está poniendo en riesgo. To open up these businesses with adequate testing without having the prevalence and knowledge of seeing how much really the city has been infected. We haven't even adopted mask recommendations in the city of Parlier. So we haven't been as proactive, and that's my disappointment. El alcalde de la ciudad de Parlier dice que el cierre de negocios considerados no esenciales es el ingreso de muchas familias. Se espera que la ciudad hable sobre la posibilidad de reabrir otros pequeños negocios a finales de esta semana. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.